Antes de comenzar, vamos a poner nuestras manos ahí en nuestros corazones por un momento. Padre, en el nombre de Yeshua, te pedimos que seas tú quien nos hable, quien nos enseñe, Padre Yahweh, tu palabra en esta tarde. Y que sea tu mismo Ruach, Padre Hakodesh, aún trayendo revelación, Padre, de ella a nuestras vidas. Que tu palabra, Padre, pueda ser sembrada en nuestros corazones. Porque muchos, Padre, de nuestras elecciones que tomamos a diario determinarán, Padre, nuestro destino o nuestro futuro. Que podamos, Padre, tomar tu palabra en nuestras vidas y que sea tu misma palabra sembrada en cada uno de nosotros, que pueda marcar nuestro destino y nuestro futuro en el día venidero. Padre, gracias te damos en el nombre de Yeshua, y todos decimos amén y amén, ¿verdad? Los niños también pueden pasar al salón de clases. Vamos a continuar y vamos a dar terminación a esta parte del libro de Génesis. Mucho que tú y yo podemos tocar de puntos de aquí del libro de Génesis capítulo, y estamos entre el capítulo 12 y el capítulo 13. Pero hablábamos acerca de la vida de Abraham y cómo Abraham salió con su sobrino Lot. Y dice la palabra que salieron de la tierra de Ur de los Caldeos, fueron y habitaron y llegaron hasta la tierra de Canaán. Te voy a resumir la historia muy simple, ¿verdad? Llegaron hasta la tierra de Canaán, se establecieron en la tierra de Canaán, vino hambre sobre la tierra. Una vez que vino esa hambre sobre la tierra, salieron de la tierra de Canaán, donde había levantado Abraham un altar ahí y había levantado una tienda. Salieron de ese lugar, se dirigieron debido a que había una hambruna muy severa en la tierra de Canaán. Salieron de ese lugar y habitaron por un tiempo en la tierra de Egipto. Y llegaron en la tierra de Egipto, y vemos que cuando iban llegando a la tierra de Egipto, Abraham habla a su esposa, a Sara, y le dice que se hiciera pasar como su hermana. Vemos que se hace pasar como su hermana, no hablando la verdad en cierta manera, y salieron y habitó en la casa de Faraón. Después de que habitó en la casa de Faraón, vino una plaga sobre la tierra de Egipto, sobre el Faraón. Vino una plaga sobre Egipto y salió, ¿verdad?, al encuentro a Faraón delante de Abraham. Y le dice a Abraham: ¿por qué has hecho esto contra mí? Dice: ¿por qué no me has declarado que es tu esposa y le he tomado? Y dice que salieron y lo despidieron a Abraham. Y salieron junto con su sobrino Lot, y regresó nuevamente a Abraham hasta la tierra de Canaán, el lugar donde Yahweh lo había establecido en primer lugar, donde había establecido desde un comienzo que había llegado. Y dice, y a la tierra de Canaán llegaron, y cuando llegaron a esa tierra de Canaán, había levantado un altar para Yahweh. Y vemos que más adelante en los versículos siguientes dice que hubo un altercado entre Abraham, entre los pastores de Lot y de Abraham. Y vemos cómo Abraham hace un llamado a Lot y le dice: Lot, ¿verdad? Te ruego que tú escojas. Si te vas tú a la derecha, yo miré a la izquierda. Si tú te vas a la izquierda, yo miré a la derecha. Y vemos que le hace ese llamado a Lot. Y a Lot vemos que se deja vislumbrar, vamos a llamarle de esta manera, por todo lo verde que había en la llanura, hacia un lado, y vemos que escogió hacia donde se miraba lo verde y se dirigió hacia aquel lugar, extendiendo sus tiendas hasta llegar hasta el lugar de Sodoma y de Gomorra. Y dice que habitó en aquel lugar, y luego vemos cómo Yahweh viene y trajo un juicio sobre eso. Había sucedido antes de que viniera juicio sobre la tierra de Sodoma y de Gomorra. Y todo lo que tú y yo podemos entender, voltea con la persona que está a tu lado y dile: por sobre todas las cosas, no importa cómo sean las circunstancias, nuestra confianza debe de estar puesta ¿en quién? En Yahweh. Porque tú y yo vemos, voy a hacer simplemente un relato de lo que ya hemos visto. Cuando llegaron en aquel lugar, dice la palabra de Yahweh que fiel es el que llama, como aquel que hará también en nuestras vidas. Si Él te ha llamado a un lugar, si Él te ha dicho que tú te dirijas hacia un lugar, en ese lugar Él desea prosperarte, en ese lugar Él desea bendecirte. Vemos que se habían dirigido hacia aquel lugar, y vino a esa hambre sobre la tierra, y se dirigieron a la tierra de Egipto. Habitaron en la tierra de Egipto, pero el propósito que Yahweh le había llamado a Abraham era para que se estableciera en la tierra de Canaán. Tú y yo vemos que tal vez era producto para que Abraham pudiera ser más bendecido, más próspero de cuando salieran de la tierra de Egipto.
de que salieron, y habla acerca de cómo Abraham se guardó en diferentes formas, diferentes maneras, tal vez para no guardar, porque dice que se dirigió nuevamente por sus lugares donde había establecido nuevamente, por ahí se vino a conducir. Y podemos mirar diferentes relatos o historias, pero algo que tú y yo tenemos que tener muy en mente en nuestras vidas es que si Él nos dice que vayamos hacia un lugar, es en ese lugar donde Él desea que tú y yo nos establezcamos. Porque vemos más adelante, y miramos la semana pasada en Deuteronomio capítulo 8, habla acerca de cómo Yahweh, la tierra de Canaán, o mejor dicho, la tierra de Egipto, era una tierra que necesitaba de la irrigación del río Nilo. Esa irrigación del río Nilo hacía que pudieran regar todos los campos de la tierra de Egipto, para que la tierra de Egipto pudiera dar su fruto, su cosecha, para que pudieran plantar sus huertos, todo ello. Dependían de la lluvia que recibía el Nilo, para que después de esa manera poder tener la irrigación suficiente para regar los campos de Egipto. Mas sin embargo vemos también en el libro de Deuteronomio que dice la palabra de Yahweh que la tierra de Canaán era una tierra que recibía la lluvia cada año, en la cual dice la palabra de Yahweh que la tierra de Canaán era una tierra en la cual los ojos de Yahweh estaban puestos todo el año. ¿Cuántos vemos que Yahweh tenía lo mejor para Abraham? Dice la palabra que era un lugar en el cual Él lo había establecido. Era una tierra en los cual dice la palabra de Yahweh que Él cuida todo el año. ¿Cuántos deseamos que Él tenga cuidado de nuestras vidas en todo tiempo? Y sabes que para que tú y yo podamos contar con esa confianza y que esa seguridad de que Él cuidará de nuestras vidas todo tiempo, todo año, es necesario que tú y yo seamos obedientes a la palabra de Yahweh. Era una tierra que no necesitaba de la lluvia, puesto que Yahweh dice la regaba cada año. Dice que Él trae, vamos a Deuteronomio capítulo 11, vamos a brincar un poquito. Deuteronomio capítulo 11, estamos ahí, Deuteronomio capítulo 11, versículo 8. Dice: guarden los mandamientos que yo les ordeno hoy para que sean fortalecidos y entren a poseer la tierra a la cual ustedes pasarán para tomar posesión de ella. Mira lo que dice el versículo 8, dice: guarden todos sus mandamientos que yo les ordeno hoy para que sean fortalecidos. ¿Cuántos deseamos ser fortalecidos? ¿Qué necesitamos en nuestras vidas para poder ser fortalecidos? Guardar su palabra todos los días de nuestra vida. ¿Para qué? Para que podamos ser fortalecidos. Dice: para que prolonguen sus días en la tierra que Yahweh su Elohim les ha jurado entregar a sus padres y a su descendencia, tierra la cual fluye leche y miel. Versículo 10. Porque la tierra a la cual entrarán para tomar posesión, para poseerla, no es como la tierra de Egipto de la cual salieron, donde sembraban su semilla y la regaban con sus pies como el huerto de irrigación, sino que la tierra, dice, a la cual pasan para tomar posesión de ella es una tierra de la cual es una tierra, dice, de montes, de valles, que bebe las aguas de la lluvia del cielo. Dice: es una tierra que Yahweh tu Elohim cuida, dice, y los ojos de Yahweh tu Elohim están sobre ella desde el principio del año hasta el fin del año. Fíjate, la tierra que Yahweh le había dado a Abraham y aún a su descendencia, porque dijo: a ti a tu descendencia daré esta tierra, era una tierra en la cual los ojos de Yahweh cuidaban diariamente, desde el inicio del año hasta el final del año. Y eso nos da a entender para nosotros que aunque la situación muchas veces sea una situación difícil, el lugar donde Él desea establecernos y ponernos es el mejor lugar para nuestras vidas. Canaán representa para nosotros las promesas cumplidas de Yahweh en nuestras vidas. ¿Cuántos queremos mirar las promesas de Yahweh cumplidas sobre nuestras vidas? ¿Cuántos deseamos mirar nuestras familias ganadas? ¿Cuántos deseamos mirar a nuestros hijos restaurados, a nuestra familia inmediata, cercana, lejana, pero que el propósito y el plan de Yahweh pueda cumplirse en nuestras vidas, en cada uno de nosotros? Que aún aquella palabra que Yahweh ha hablado y ha traído a nuestras vidas, aún individualmente, en nuestras oraciones o por palabra de alguien más, ¿cuántos deseamos que esa palabra se pueda cumplir en nosotros? Y para ello necesitamos tú y yo tener que estar parados en el lugar correcto.
en el lugar que Él desea para nosotros. Para que esa palabra se pueda cumplir en nosotros, es necesario que cada uno de nosotros pueda posicionarse y estar en ese lugar que Yahweh desea para cada uno. Dice que era una tierra en la cual Yahweh controlaría la lluvia de año en año desde el principio del año. Y vemos que Abraham sale de aquel lugar y regresa nuevamente hasta la tierra de Canaán y se establece en la tierra de Canaán. Vemos que salió con un fin y con un propósito. Yahweh siempre nos llevará a pararnos en el lugar que Él nos puso desde un comienzo. Dice la palabra de Yahweh, dice Jeremías, dice: paraos en los caminos antiguos y mirar cuál es el buen camino, dice, y andar por él, dice, y hallarán descanso para nuestras almas. Todos nosotros, voltea con la persona que está a tu lado, dile: muchas veces tenemos que hacer un alto en nuestras vidas y mirar y ver dónde tú y yo estamos parados. Porque si tú y yo nos hemos desviado del camino, del propósito, del plan de Yahweh para nuestras vidas, las cosas no van a funcionar como Yahweh las tenía destinadas para que funcionaran desde un comienzo. Siempre Yahweh nos va a querer posicionar que estemos en un lugar para que Él pueda cumplir su plan y su propósito en nosotros. ¿Sabes cuándo es? Cuando vienen los problemas y los conflictos. Cuando tú y yo nos desviamos a la derecha o a la izquierda, y muchas veces tratamos de tomar atajos en las pruebas, a las circunstancias que Yahweh trae a nosotros, pensando que es lo mejor, que es lo más correcto, porque pensamos y creemos que eso es lo mejor para nuestras vidas, cuando lo mejor es en el lugar en el que Yahweh nos ha plantado y en el cual lo que Yahweh nos ha puesto. De ahí es donde vienen muchas veces los conflictos, los problemas o las circunstancias. Mira lo que dice el versículo 14. Dice, de ahí mismo, Deuteronomio capítulo 11, versículo 14, dice: y yo derramaré sobre su tierra la lluvia a su tiempo, la lluvia temprana y la tardía. Y recogerás tu grano, tu vino, dice, y tu aceite. También pondré pasto verde en tu campo para tu ganado, a fin de que comas hasta saciarte. ¿Cuántos vemos que Yahweh tiene lo mejor para nuestras vidas? Pero ¿sabes cuál es el problema? Que muchas veces tú y yo nos desviamos del plan y del propósito que Yahweh tiene para nuestras vidas. Si tú y yo hablamos acerca de la vida de Lot, ¿qué es lo que sucedió en la vida de Lot? O algo que tú y yo podemos mirar dentro de la vida de Lot. Dice la palabra que descendieron hasta la tierra de Egipto. Llegaron hasta aquel lugar. Se establecieron en aquel lugar. Y ¿sabes qué es algo que cautivó tal vez los ojos de este hombre de Lot? Fue lo mismo que cuando Abraham lo llevó hasta aquel lugar y le dijo a Abraham, a Lot: te ruego que escojas hacia un lado, que no haya más conflicto entre nosotros. ¿Por qué Lot escogió lo mejor, lo más verde, lo que se miraba a su parecer delante de sus ojos? Porque había contemplado todo lo que había en la tierra de Egipto. Y dijo: todo lo que hay en este lugar habrá en aquel lugar. Muchas veces, por más que Abraham quiso, si tú quieres llamarlo de esta manera, sacar a Lot de Egipto, Egipto nunca salió del corazón de Lot. ¿Cuántos amamos a nuestros hijos, a nuestra familia? Todos, a nuestros parientes. Pero sabes que por más amor que tú y yo tengamos, cada mundo es una cabeza diferente, amados. Por más que tú y yo hagamos, deseamos y queremos hacer, es lo mismo. Se puede recibir la enseñanza, la instrucción, enseñar, predicar, recibirla de ella, pero cada uno de nosotros decide su propio camino, sus afectos, sus relaciones. La palabra que tú y yo escogemos el día de hoy tal vez determinará nuestro futuro el día de mañana. Para alguno de nosotros, la enseñanza, la instrucción que se recibe. Pero por más que se haga, nadie puede mandar en el corazón de alguien más. Cada uno tiene que llegar a un tiempo y a una decisión donde cada quien haga una decisión propia. Si tú miras la vida de Abraham, Abraham siempre salía de un lugar, levantaba tienda, pero también establecía un altar. Eso nos habla de una intimidad, de una comunión con Yahweh.
para la vida de Lot era muy diferente. Lot se preocupaba tal vez, si tú quieres, por lo material únicamente, mas no por lo espiritual. Puedes mirarlo dentro del conflicto que hubo. ¿Por qué hubo un gran conflicto? Porque cuando está la codicia y todo ello y todo lo financiero, es cuando hay problemas. Dice la palabra de Yahweh que la raíz de todos los males es el amor ¿a qué? El amor al dinero. ¿El dinero es bueno? Sí. El problema es cuando hacemos del dinero nuestro Dios, nuestro amo. ¿Para qué sirve el dinero? Se necesita para poder salir de aquí, tal vez para que puedas comer, para que puedas ir a echar gas a tu vehículo, para pagar la luz del día de mañana, para pagar la renta, para aquel que paga renta, para pagar las taxas. Para todo se necesita el dinero. Es un error pensar que no lo necesitamos. Sí se necesita. Pero el problema es cuando hacemos del dinero nuestro amo y nuestro Dios y dejamos dependernos únicamente de ello. Dice la palabra, dice que busquemos primeramente el reino de Yahweh y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Cuando tú y yo nos preocupamos por hacer la obra de Yahweh, todo lo demás, todo eso vendrá por añadidura. Por eso la palabra de Yahweh dice que la raíz de todos los males es el amor ¿a qué? Al dinero. ¿Por qué hubo este conflicto entre Abraham y Lot? Porque uno era espiritual y el otro era carnal. El apóstol Pablo lo describe de esta manera, que siempre habrá un conflicto, una lucha interna entre lo espiritual y dentro de lo carnal. No pueden cohabitar juntos las dos cosas. O se es carnal o se es espiritual. Dice la palabra de Yahweh, dice que el que es espiritual, dice todo lo es espiritual. Pero Gálatas, si tú miras en Gálatas, la palabra en el libro de Gálatas nos habla, y te lo voy a resumir tal y como lo leía de la Biblia. Dice la palabra en el libro de Gálatas, dice que siempre hay una lucha entre lo que es carnal y lo que es lo espiritual. Las dos cosas no se pueden llevar juntas. El apóstol Pablo lo describía de esta manera. Siempre dice que él miraba que había una lucha dice, maldito de mí, dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Que aquello que deseo hacer, no lo hago, y aquello que no deseo hacer es lo que hago. Dice, porque hay una lucha dentro de mí. Siempre va a combatir la carne o los deseos de la carne con lo espiritual. ¿Cuántos lo entendemos? No es por las buenas intenciones. Si fuera por buenas intenciones, el mundo sería diferente. ¿Quién de aquí desearía leer todos los días la palabra de Yahweh? Alimentarse de la palabra de Yahweh. Habitar en la presencia de Yahweh todos los días. ¿Quién lo desearía? No levante la mano. Ahora, ¿quién lo hace? Tal vez el número ya no es el mismo de los que desean. Porque dice la palabra de Yahweh que ciertamente el espíritu está dispuesto, mas la carne no. El espíritu lo desea, anhela eso. Mas la carne dice no. Mejor invierte ese tiempo en algo más. Haz algo más en ese tiempo. Siempre va a haber una lucha dentro de nosotros. Lucha por dentro, por fuera, siempre. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, siempre va a haber conflictos. Es una ironía pensar que no hay luchas. Yeshua lo dijo de esta manera, dice, porque en este mundo tendrán aflicciones, pero confiar en mí que yo he vencido el mundo. ¿Dónde debe estar puesta nuestra confianza? En Él. ¿Sabes que el problema es cuando tú y yo empezamos a tener nuestra autodependencia y nuestra confianza en las cosas del mundo? Dice la palabra de Yahweh que Abraham siempre levantaba un altar. Él levantaba tienda y levantaba ¿qué? Altar, de la misma manera. Tienda y altar, di conmigo, tienda y altar se edifican juntos. Abraham levantaba tienda y altar, mas Lot únicamente, si tú miras, únicamente levantó tienda, nunca levantó un altar.
donde voy, donde pongo mis estacas, donde me edifico, si voy de un lugar en otro, ahí edifico un altar. Tienda nos habla de una morada temporal. Tú y yo estamos aquí en este lugar, pero por un motivo, por una razón, tal vez la siguiente semana no pudiste venir, o se llegó el día de Shabbat, se llegó el día de reposo y no pudimos asistir. La palabra de Yahweh nos habla que nuestra tienda es una morada. La tienda nos habla de una morada temporal. A donde quiera que tú y yo vamos, digo conmigo, levantamos tienda, pero también levantamos altar. Si yo no pude asistir este día, por uno u otro motivo no me pude congregar, por el motivo que sea, no significa que estoy libre para hacer mi voluntad, porque a donde quiera que yo voy, donde quiera que yo me establezco, levanto mi tienda y levanto mi altar. Puedo ir a San Antonio, a Dallas, establecerme allá, pero es el día de reposo, es día de reposo donde quiera que habite. La palabra de Yahweh dice, y guardarás el día de reposo, dice, donde quiera que habitan, a través de que de vuestras generaciones. No es únicamente, no puedo decir, bueno, salí y mi altar se quedó ahí en Bronzeville. Mi altar se quedó en mi casa, en Matamoros, en el lugar que quieras. Salimos y nuestro altar va con nosotros. ¿Cuánto lo entendemos? Es ser hacedores de la palabra de Yahweh, donde quiera que tú y yo vamos. Llevamos nuestra morada temporal, que es nuestra dependencia de quién. Donde quiera que tú y yo vamos, habitamos, siempre iremos dependiendo de quién. De Yahweh en nuestras vidas. Y así como dependemos de Él, establecemos nuestro altar para Él, que es como estatuto perpetuo, dice la palabra de Yahweh, a través de nuestras generaciones donde quiera que habitemos. ¿Cuántos lo entendemos? Es donde quiera que tú y yo vayamos. Es establecernos en el lugar que Él nos ha puesto. Los problemas, ¿sabes cuándo comienzan? Cuando tú y yo nos creemos autosuficientes, autodependientes. Nuestra confianza tan grande y nos hacemos muchas veces pasar tan fuertes y pensamos que muchas veces nadie nos puede decir nada y salirnos con la suya, con la nuestra siempre que deseamos. Y sabes que en estos momentos cuando tú y yo deseamos o estamos mal en nuestras vidas, muchas veces se demuestra el orgullo. ¿Y por qué lo hablo de esta manera? Porque si tú miras, y lo vamos a ver, cuando dice que Abraham se acercó a Lot, el mayor se acercó al menor. ¿Quién era el más joven? Lot. Yo no sé si Lot hubiera dicho diferente, ¿sabes una cosa? Te ruego que no nos separemos, hagamos las paces, yo no sé. Pero dijo, bueno, nos separamos, yo me voy por este lugar. Muchas veces cuando llegamos en ese punto en nuestras vidas, estamos viviendo en una tierra seca, en una tierra árida, porque pensamos que nadie nos puede decir nada, que somos tan autosuficientes, tan autodependientes que no necesitamos de nada, cuando el mismo Lot, de quien dependía, era del altar de Yahweh siempre. Del altar que Abraham había levantado, de ese altar dependía. ¿Cuántos de nosotros somos jóvenes? Ahí levanté la mano yo, ¿verdad? ¿Cuántos jóvenes más hay? ¿Cuántos jóvenes hay aquí? ¿Sabes cuál es la cosa? Que muchas veces el joven depende del altar que papá y mamá tienen. Y se beneficia del altar y del altar que papá y de mamá tiene, del Elohim que papá y de mamá tiene. Pero se va a llegar el día cuando tú, joven, tendrás que salir de tu casa y tendrás que levantar tu propio altar, tu propia casa para adorar a Yahweh. Allí es donde las cosas empiezan a cambiar. Porque en el tiempo, todo el tiempo que Lot anduvo junto con su tío Abraham, se vio beneficiado de todo. ¿Quién había levantado el altar? ¿Quién tenía la comunión con Yahweh? ¿Quién tenía la bendición de Yahweh? Pero en el momento que se separaron, y las cosas ya no fueron iguales, porque ahora se requería que Lot levantara su propio altar. Mas Lot nunca levantó un altar para sí mismo.
Es lo mismo en nuestras casas. Es bueno que tú y yo guiemos a nuestros hijos, que enseñemos a nuestros hijos, pero tenemos que dejar que nuestros hijos también levanten. Se llegará el día en que nuestros hijos saldrán de casa. ¿Y qué son las herramientas que tú y yo les dimos como padres para que ellos levantaran su propio altar en sus casas? Lo puedo sacar, llevar conmigo, pero es una decisión de cada uno de nosotros levantar y establecer un altar en nuestras vidas. Todo hijo que sale de su casa, ¿cuántos de nosotros deseamos como padres que nuestros hijos cuando salgan de casa puedan buscarle a Él con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas? ¿Y sabes qué tenemos que hacer? Guiarlos. Como padres, es necesario guiarlos, instruirlos en la palabra de Yahweh, para que ellos puedan levantar y establecer un altar cuando ellos salgan de su casa. ¿Cuántos lo entendemos? Y eso es una verdad, amados. Porque muchas veces los conflictos y los problemas cuando vienen a los hijos es producto porque no se hace lo correcto delante de los ojos de Yahweh. Pensamos, o el joven llega a pensar, que la vida es como cuando estaba en la casa de mamá y de papá, que no importa, haga lo que haga, suceda lo que suceda, siempre hay alguien que me echará la mano. Y salen de la casa de mamá y de papá y se enfrentan a la realidad, a las cosas del mundo, y piensan que las cosas, la vida es de la misma manera, y la vida no es así. La vida tiene sus desafíos, la vida tiene sus conflictos, la vida tiene sus problemas, tiene sus propios afanes, y siempre es en base a nuestras elecciones. Si siempre hubo quien nos echara la mano o nos echara el hombro, y mamá siempre o papá siempre respondía por nosotros, el hijo saldrá de casa pensando que el mundo actuará de la misma manera, y el mundo no es así. El mundo en el que tú y yo vivimos no es de esa manera. El mundo tiene sus desafíos. ¿Y sabes cuál es el principal problema que tú y yo vemos? Que cuando vienen los problemas, las circunstancias, la ayuda se trata de buscar de donde sea, de donde pueda provenir, menos de Él. Dice la palabra en Isaías capítulo 31. Vamos a Isaías capítulo 31. Mira lo que dice Isaías capítulo 31, versículo 1. Dice: ay de los que descienden a Egipto por ayuda. ¿Quién es Egipto? Egipto, vuelvo a repetirlo, Canaán representa las promesas cumplidas de Yahweh para nosotros. Egipto es un figurativo o es una comparación de lo que es el mundo. Toda vez que tú y yo vemos en las escrituras acerca de Egipto, nos habla del mundo. ¿De dónde salió el pueblo de Israel? De la tierra de Egipto. ¿De dónde nacimos? ¿De dónde salimos tú y yo como pueblo de Israel? De Egipto, del mundo. Para venirnos y pararnos ahora en un lugar diferente, como dice la palabra, que nos sacó del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable. Salimos de las tinieblas para venir a habitar ahora ¿qué? En luz. Cuando tú y yo miramos de esta manera, lo que dice Isaías capítulo 31, versículo 1, dice: ay de los que descienden a Egipto por ayuda. Entendiendo que Egipto representa el mundo, dice: ay de los que descienden al mundo por ayuda. En los caballos buscan su apoyo, en toda persona o en quien les puede echar la mano buscan su ayuda, su apoyo. Dice: y confían en los carros porque son muchos. Dice: y en los jinetes porque son muy fuertes. Pero no miran al Santo de Israel, ni buscan a Yahweh, vuestro Elohim. Dice la palabra en Jeremías: maldito es el hombre que confía en el hombre, mas bienaventurado es aquel cuya confianza es Yahweh, porque no mirará cuando venga el día malo sobre su vida. ¿Cuántos lo entendemos? ¿Dónde está puesta nuestra confianza? ¿Dónde está depositada nuestra confianza? ¿En quién? ¿En Yahweh o en las cosas del mundo? ¿Qué es lo que debió haber hecho Abraham?
Abraham debió haber esperado ¿dónde? En Canaán. Cuando tú y yo pasamos por problemas, por circunstancias en nuestras vidas, por problemas adversos, ¿hacemos como mejor nos parece? ¿O esperamos en Yahweh que de Él provenga nuestra ayuda y nuestro socorro? Dice la palabra, estar quietos y conocer que yo soy, ¿qué dice la palabra? Yahweh. El estar quieto no significa sin estar haciendo nada. Nada porque Él ya lo estableció. Puedo tener mi pensamiento, mi opinión, porque hay muchos que tenemos muchas muy buenas opiniones. O hay muchos que opinan mucho. Pero por más que opine, por más que sienta, por más que crea, no cambiará cuando Él ya tiene determinado y establecido algo en su palabra. Si su palabra es así, nada va a cambiar. Y mis elecciones de obedecer o no obedecer la palabra de Yahweh traerán una consecuencia el día de mañana para mi vida. Por eso todo es en base a ello. ¿Sabes cuándo empiezan a ocurrir las cosas? ¿O van por mal camino? Cuando tú y yo nos empezamos a desviar de esta palabra. Y en ese momento que tú y yo nos empezamos a desviar de esta palabra que Yahweh tiene, que es su palabra, que es la Biblia, que es la enseñanza, esa desobediencia, obediencia, determinará nuestra calidad de vida el día de mañana. Dice la palabra, dice, quien desee ver buenos días, refrene su lengua, ¿de qué? De hablar el mal. Santiago lo dice, que nuestra lengua es como un gran timón, que hacia donde tú hablamos, hacia allá nos dirigimos. ¿Cuántos de nosotros deseamos ver buenos días? Yo quiero. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Aprender a refrenar, ¿qué? Nuestra lengua. Dice la palabra, dice, con los dichos de tu boca te has enlazado proverbios y te has vuelto preso de ellos. Hay un dicho que dice, y eso es una realidad, y lo he aprendido y nunca me voy a cansar, y lo he mirado a lo largo de mi vida, de ministerio, de persona como creyente. ¿Cuántos hemos escuchado el dicho, de esa agua? Nunca digas, de esa agua no beberé. ¿Nadie? Ah, bueno, ya me asustaba, ver, dije, pensé que lo había inventado. Y ese es un dicho muy correcto, amados. Porque tú y yo a veces decimos, y lo puedo hablar aún por mi propia vida. A veces tú y yo hablamos, decimos, pero tarde o temprano muchas veces eso que hablamos o decimos nos confrontará ¿a quién? A nosotros. Y es cuando alguien más puede decir, pues no decías tú que esto no era así. ¿Por qué? Porque siempre nos vamos a ver confrontados en lo que tú y yo hablamos. Siempre. Porque habla parte de nuestro carácter, habla parte de nuestra vida, habla parte de quién tú y yo somos, cómo está nuestra vida, todo ello. Dice, vamos a 1 Corintios capítulo 10, 1 Corintios capítulo 10. 1 Corintios capítulo 10, versículo 2, ¿estamos ahí? Dice, así que el que crea estar firme, tenga cuidado, ¿qué dice la palabra? De no caer. ¿Cuántos lo entendemos? Volvemos a decirlo, a repetirlo. Dice, miren lo que dice. 1 Corintios capítulo 10, versículo 12. Dice, así que el que crea, ¿cuántos creemos? Mucha gente, todos creen. Dice, mire que el que crea que estar firme, tenga cuidado de no caer. Muchas veces llegamos a un punto donde pensamos que lo sé todo, que lo conozco todo. Y es muy común a veces en las iglesias, amado. Y eso es ahí donde muchas veces, ¿cómo te diré? Empezamos a mostrar nuestro error, nuestra falla.
Y lo puedes mirar a lo largo muchas veces a la iglesia, dentro de la restauración, fuera de la restauración, donde quiera se da esto. Muchas veces se empieza a predicar de algo. ¿Y cuál es nuestra actitud? Y te lo digo porque yo ya estuve del otro lado donde tú estás. Sí, Romanos, la paga del pecado es muerte. Ya lo conozco. Y empiezo a cerrar mi oído, mi corazón, y la palabra siempre será diferente. Porque pienso que ya lo sé, que ya lo conozco, y yo ya no tengo nada que aprender de ello. Pero la palabra, ignoramos que dice la palabra de Yahweh, que la palabra de Yahweh es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos que discierna, que penetra hasta lo más profundo de nuestros huesos, de nuestros sótanos, y discierne las intenciones del corazón. ¿Cuánto lo entendemos? Y te lo digo, yo actuaba muchas veces de manera, y me estoy poniendo de ejemplo yo solo, no por nadie. Tomaba notas y decía, bueno, ya lo conozco. ¿Y sabes qué dejaba de hacer? Ya no apuntaba. Porque pensaba que ya lo conocía todo. Y la palabra no es así. Siempre será hablada, enseñada, diferente, porque es por la guía de ¿quién? Del Ruach HaKodesh a nuestras vidas. Por eso dice la palabra, mire que el que crea que está firme, mira que no caiga. ¿Cuándo comienzan los problemas? Cuando pensamos que ya lo tenemos todo, que ya no hay nada más por delante. ¿Qué sucedió con la vida de David? Y un ejemplo muy bueno es David. David siempre iba a batalla y a guerra ¿con quién? Con sus hombres, y salía a batalla y peleaba. Aunque era el rey, salía a la guerra junto con todos ellos. Se llegó el tiempo en el que ya no más lo hizo, ya no lo dejaron, porque un día estuvieron a punto de matarlo y alguien más lo defendió y le dijo, nunca más saldrá a guerra con nosotros. ¿Qué fue lo que pasó? Dijo, bueno, dejó de hacer lo que hacía. Y un día, estando dentro del templo, miró hacia un lugar y miró ¿a quién? A Betsabé, la mujer de Urías Eteo. Y ese momento que la miró, la codició y la hizo suya. Mandó a llamar a Urías Eteo, lo mandó enfrente de la guerra, lo emborrachó para que fuera a la casa de su mujer, y era un fiel guerrero, no lo hizo. Dice que durmió a la afuera de su casa, dijo, porque no, dice, ¿cómo voy a estar yo con mi mujer y mi casa, bebiendo y tomando y gozando de un manjar, de un banquete, cuando todos los hombres están en guerra y están en batalla? Y no entró. Y volvió a pensar nuevamente a David y dijo, ¿cómo le voy a hacer? Por tanto, para no hacerte la historia muy larga, escribió una carta y se la entregó a Urías y le dijo, mándala al frente del capitán y se la entregarás a él. Y la carta decía, pon a Urías Eteo enfrente de la batalla para que muera. Para que su pecado no le fuera descubierto. ¿Qué es lo que sucede? Voltea con la persona que está a tu lado y dile, siempre debemos de mantenernos ocupados. Dice la palabra de Yahweh que no estemos de ociosos, porque nos dejará sin fruto. ¿Qué es la palabra ocioso? No te estoy hablando, tal vez no de trabajar, yo sé que todo el mundo trabaja, todo eso. Te estoy hablando muchas veces de mantener nuestra mente ¿qué? Ocupada. Porque en el momento que tú y yo dejamos de ocupar nuestra mente, es cuando empezamos a pensar un montón de cosas. Empiezo a pensar, empiezo a decir y empiezo a analizar y empiezo a esto. Y la máquina y la mente es como una máquina. Empieza y empieza y empieza y empieza y empieza y empieza. Y nunca termina. Porque ¿dónde es el campo de batalla del enemigo? Aquí. Y si tú y yo no ocupamos nuestra mente en las cosas de Yahweh, ese campo de enemigo lo tomará Satanás. Y empezará a maquinar y a pensar y a hacer un montón de cosas y tanto y eso. Y ahí es donde entramos muchas veces en problema y en conflicto.
¿Cuánto lo entendemos? Vamos a Proverbios. Vamos, dice Proverbios capítulo 16. ¿Estamos ahí? Proverbios capítulo 16, versículo 25. Dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero al final, ¿qué dice la palabra? Es camino de muerte. Hay gente que dice, ahorita yo escojo, yo decido, yo hago, yo pienso, yo siento, yo decido, simplemente déjalo así. Yo pienso, yo hago, yo decido. Y no voy a hacer como se dice. Porque dice la palabra, dice que hay camino que al hombre le parece que derecho. En otras palabras, lo que yo pienso, lo que yo siento, eso es lo correcto. Pero no es lo que yo piense, lo que yo sienta, es lo que sea apegado a la palabra de Yahweh. Amén. Porque todo eso repercute en nuestras vidas. Dice, pero al final es camino de ¿qué? De muerte. Podrá por un comienzo ir bien, las cosas a suceder bien, a funcionar bien, pero al final dice la palabra que es camino de ¿qué? De muerte. Lo que yo digo, vuelvo a repetir, lo que yo pienso, lo que yo siento, lo que yo creo, no tiene nada que ver con lo que es la verdad y lo que su palabra va a ser, si me levanto o caigo, si avanzo o no avanzo. Lot principalmente, dice la palabra que levantó sus ojos, versículo 10 del capítulo 13 dice que levantó sus ojos y miró, le pareció que era ¿qué? Lo bueno, que era lo correcto, pero ¿qué es lo que había escogido? Di conmigo, un montón de ruinas. ¿Hacia dónde se dirigió? Hacia Jai. No porque le pareció lo bueno, lo que le pareció lo correcto significaba que eso era. Porque se había dirigido y extendido ¿hacia dónde? Hacia Sodoma y hacia Gomorra. ¿Cuántos sabemos que a veces hay dificultad? Todos. Yahweh dice, dale por aquí. Y aunque no parezca que sea por ahí, dale por ese lugar. Porque al final de todo Yahweh sabe cuál es lo correcto para nosotros. Porque dice su palabra que los planes que Él tiene para nosotros son planes de bien y no de mal. Vamos a Proverbios capítulo 11. Dice la palabra, dice que hay camino que al hombre le parece derecho, pero al final es camino de muerte. ¿Sabes una cosa? Al final yo quiero heredar esa corona que Yahweh tiene para nuestras vidas. Esa herencia que dice la palabra que es una herencia incorruptible. ¿Cuántos decíamos heredar lo bueno que Yahweh tiene para nosotros? Eso es lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Dice la palabra, Proverbios capítulo 11. Vuelta con la persona que está a tu lado y dile, Yahweh desea nuestra fidelidad. Ante todo es necesario, di conmigo, ser fiel. Amén. Mire lo que dice Proverbios capítulo 11, versículo 29. Dice, el que turba su casa heredará viento, y el necio será siervo del sabio de corazón. Dice, el fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas, ¿qué dice? Es sabio. Eso es un punto, no era el parte de la escritura, pero brinqué un poquito hasta allá. ¿Cuántos de aquí es sabios? ¿Cuántos sabios hay aquí? ¿Cuál es sabio? Dice que el que gana almas es sabio. ¿Por qué es necesario compartir con alguien más? ¿Por qué es necesario compartir el evangelio con aquel que no lo conoce? Porque eso es sabio. Dice que el que predica, dice que gana almas, ese es sabio. El que arranca las almas del enemigo, esa es una persona sabia. Pero el punto principal es el otro. Simplemente lo miré y me extendí hasta ahí. Dice, el que turba su corazón heredará viento, y el necio será siervo del sabio de corazón. Fíjate qué importante. El que turba su casa. ¿Qué significa esto? Si eres, o me incluyo, si somos personas, por decirlo de esta manera, que nuestra presencia o que tu presencia, tu vivir en tu casa, molesta, perturba, daña el bienestar,
de la casa, del bienestar de la familia, el ambiente, más que bendecir, la palabra de Yahweh dice que esa persona heredará viento, no heredará nada. Por eso tenemos que ser sabios en nuestras vidas. Y te estoy hablando respecto a la misma vida de Lot. Porque tenemos que ser personas que, di conmigo, sabias. Tanto esto habla como para el hombre, como también la misma palabra habla también para la mujer. Dice que la mujer sabia es la mujer que edifica ¿qué? Su casa. Bienaventurada, dice la escritura. ¿Cuántos han puesto atención en el libro de Shabbat? La bendición que se hace sobre la mujer. Eso habla para la mujer. No nos vayamos hasta el extremo y decir voy a pasar por un problema, me siento y que el mundo ruede a ver qué pasa. No es de esa manera. Dice estar quietos es aprender a confiar en ¿quién? En Yahweh. Por más difícil que se vea el problema, la circunstancia, mi ayuda proviene de ¿quién? De Yahweh, que hizo los cielos y la tierra. Ahí debe de estar puesta nuestra confianza y nuestra seguridad. ¿En quién? En Yahweh. Amén. Ahora si tú y yo vamos al libro de Génesis, volvamos al libro de Génesis. Viendo un poco lo que es el libro de Génesis, volvamos un poco con la vida de Lot. Ya hablamos de Abraham. Y traigo aquí mis notas que apuntaba ayer en la noche. Y mucho de lo que tú y yo podemos sacar, y déjame me pego a los apuntes que tomaba ayer. En Génesis, tú y yo podemos mirar la vida de ¿quién? De Abraham y la vida de Lot. Vemos la palabra que Lot se dirigió hacia Betel, que significa casa de Elohim. Mas sin embargo vemos que Lot escogió ¿dónde? Hacia la llanura, hacia el occidente, hacia aquel lugar donde se encontraba Sodoma y Gomorra, ando de las orillas de aquel lugar se encontraba Jai. Jai representa, di conmigo, si tú buscas la definición de Jai, dentro de la concordancia bíblica, Jai significa montón de ruinas o ruinas. Eso es lo que significa la palabra Jai. Donde tú y yo estamos, la Torah nos enseña, o la palabra de Yahweh nos enseña a edificar altar, así como lo hizo Abraham. Poner el altar y nunca olvidarnos de ese altar que tú y yo edificamos. Vamos a enfocarnos un poquito hacia la vida de Abraham. Vamos a Génesis capítulo 13. Génesis capítulo 13. Dice, Génesis capítulo 13, versículo 10. Dice, vamos a mirar un poquito desde el versículo 8. Dice, Abraham dijo a Lot, te ruego que no haya contienda entre nosotros, ni entre mis pastores, ni tus pastores, porque somos hermanos. ¿No es toda la tierra delante de ti? Te ruego que te separes de mí. Si vas a la izquierda, yo iré a la derecha. Y si a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot los ojos y vio todo el valle del Jordán, el cual estaba bien regado por todas partes. Esto fue antes de que Yahweh destruyera Sodoma y Gomorra, como el huerto de Yahweh, como la tierra de Egipto, rumbo a Zoar. ¿Qué es lo que sucedió? Dice la palabra, versículo 10, y alzó Lot sus ojos y vio. Digo conmigo, en otras palabras, le pareció bien. Le pareció mejor aquel lugar. ¿Cuánto estamos entendiendo? Dice que alzó los ojos y le pareció mejor aquel lugar. ¿Dónde estaban puestos sus ojos? Ya había habitado en la tierra de Egipto. Y miró todo lo verde de la tierra de Egipto por el huerto de la irrigación que tenían. Y miró toda la llanura de aquel lado y miró todo lo verde. Dijo, esto es como Egipto. ¿Dónde estaban sus ojos puestos? En Egipto. Di conmigo, no todo lo que nos parece mejor
significa que es lo mejor para nosotros. No todo lo que brilla es oro, por decirlo de esta forma. Tenemos que aprender a ser espirituales. Porque muchas veces nos dejamos guiar por lo que nuestros ojos ven, por lo que nuestros ojos miran. Pero tenemos que aprender a discernir si es lo mejor para nosotros o no lo es. Hay algún proyecto para nuestras vidas y tal parece que va a ser algo bueno, pero tenemos que aprender a discernir si es lo mejor o no es simplemente. ¿Cuántos lo entendemos? Te pueden vender un carro muy pintado, muy bonito por fuera, pero no porque lo mires muy arreglado, muy bonito por fuera, significa que esté muy bueno. Porque muchas veces depende del motor, de cómo esté. Por dentro puede estar intacto, pero tal vez el motor esté dañado. No todo lo que brilla es oro. Lot únicamente se guió ¿por qué? Por lo que sus ojos ¿qué? Miraban. Uno puede tratar de cambiar la vida y el corazón de alguien más, pero la decisión es de cada uno de nosotros. Por más que vuelvo a repetir que yo ame a mi hijo y que ahora soy padre, yo sé que el tiempo pasará, él crecerá, pero sus elecciones yo no las puedo cambiar. Sí puedo ayudarlo a que sus elecciones sean las mejores, sean las correctas. Pero tarde o temprano en la vida, y eso sucedió con cada uno de nosotros, fuimos producto. Si tú y yo estamos parados en este lugar, es porque alguien se tuvo que poner en la brecha por nosotros, ayudarnos, darnos lo más básico, que esa persona pudo ser nuestra guía, nuestro instructor, nuestro mentor para poder salir adelante y poder ser a lo que ahora tú y yo somos. Nadie de nosotros es por la nada. ¿Cuánto lo entendemos? Yo no puedo pensar que soy autosuficiente, autodependiente y pensar que ya lo sé, que ya lo entiendo todo. No lo es. Porque en ese momento me estoy desviando del principio. Dice la palabra de Yahweh, dice, nadie tenga más alto concepto de sí del que debe de tener. Ante los ojos de Yahweh, voltea con la persona que está a tu lado y dile, todos somos iguales. Amén. Todos. Por eso dice la palabra, dice, nadie tenga concepto más alto de sí del que debe de tener. ¿Qué sucedió con Lot? Dijo, bueno, me voy. Así es, así son las cosas, así hago. Y se marchó por su propio lugar hacia lo que le parecía mejor. ¿Cuántos estamos entendiendo? Amén. Vamos un poquito más adelante. Vamos al versículo 5, bueno, un poquito atrás. Dice, y también Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Dice, y la tierra no podía sostenerlos para que habitaran juntos, porque sus posesiones eran tantas que ya no podían habitar juntos. No es que tal vez el concepto en sí, no es que la tierra no podía contenerlos porque era tanto su riqueza, sino, digo conmigo, donde empieza a haber conflictos, ya no hay lugar para dos. ¿Sí o no? Puede estar la casa muy grande, pero donde ya hay conflictos, ya no se está a gusto. Si tú miras, eso es lo que mucho se habla de lo que es la palabra. ¿Nunca has entrado o has habitado en un lugar donde todo lo que hay es conflicto, pleito, tribulación, contienda, uno contra el otro? Y difícilmente puedes sentarte a la mesa y comer tranquilamente, porque ya tiene que haber un pleito, una contienda, y alguien le dijo algo, ya le dijo al otro, y ya todo mundo se quiere ir de la casa, todo mundo quiere ser autodependiente. ¿Por qué? Porque hay conflicto. ¿Cuánto lo entendemos?
Dice la palabra, yo he venido para que tengan paz, para que tengan vida y para que la tengan ¿qué? En abundancia. Pero sabes que la palabra de Yahweh es así. Siempre va a haber luchas. ¿Sabes qué es lo que pasaba con Lot? Él plantaba su tienda, pero utilizaba el altar ¿de quién? De Abraham. Él no tenía altar. El altar que estaba era el altar de Abraham. Y cuando sale de Egipto, ya no tiene más altar. Ya no tenía un lugar. No es de sorprendernos que fue atraído por las cosas que se miraban en Sodoma y de Gomorra, si tú quieres, que al final de todo fue un desastre, si tú quieres espiritual. Digo amigo, la vida es una vida de elecciones. Amén. Esto una vez lo aprendí, nunca se me va a olvidar. La vida está hecha de elecciones. Las elecciones que tomamos determinarán nuestro bienestar. Las elecciones con quién me junto, con quién ando, con quién me caso, con quién me uno, todo es en base a nuestras elecciones. En la ciudad en la que vivimos, a la ciudad que deseo ir a habitar, la escuela en la que deseo egresar, que deseo ir. Todo está en base a nuestras elecciones. Dónde me congrego, dónde asisto, mis amistades, dónde voy, dónde no voy. Todo estaba hecho en nuestras elecciones. Y nuestras elecciones han venido a ser parte de lo que tú y yo somos. Parte de nuestra vida antes de venir a los caminos de Él. Si nuestra vida estaba como estaba, era producto de nuestras elecciones, de las decisiones que tú y yo tomamos antes de venir a Él. Así es la manera en que estaban nuestras vidas. Si yo decidía juntarme con las malas amistades, hacer todo lo que los demás hacían, de esa manera estaban mis elecciones. Nuestras elecciones hablan de quién tú y yo somos. Lo que a mí me gusta habla respecto a quién, a nosotros. Donde yo ando, con quién me uno, con quién salgo, eso habla de quién soy. ¿Por qué? Porque le hallo un parecido o un parentesco o congenio con ello. ¿Cuántos estamos entendiendo? Cuando a ti te agrada una persona y tú dices, wow, y te sientes a gusto en esa persona, con esa persona, es porque en parte así eres. Son tus elecciones. Con quién nos juntamos, con quién andamos, habla respecto a nuestras elecciones. Y esas elecciones que tú y yo tomamos determinarán nuestra calidad de vida el día de mañana. ¿Cuánto lo entendemos? Por eso, cuando una persona se casa, es un compromiso para toda la vida. El mundo está muy dado a decir, no importa. Intenta a ver si funciona y si no funciona te divorcias. Que para eso está el divorcio. Y si no funciona, vuelve a darle, no importa. Y si no, mejor ni te metas en problemas, mejor vive en unión libre. ¿Para qué buscar compromisos? Pero ninguna ni la otra forma es lo correcto delante de los ojos de Yahweh, porque la única institución que Él ha prometido bendecir es el matrimonio. Cuando dos personas hacen su unión, su compromiso, ya sea que delante de un juez, delante de una institución, de una entidad, delante de la iglesia, como tú le quieras llamar. Es un compromiso, es un voto que se hace para toda la vida. El problema o las circunstancias empiezan a ocurrir cuando no pensamos y no vemos con quién nos unimos. ¿Cuánto lo entendemos? Hay personas que pueden decir, es que no era así cuando me casé. No era así cuando yo me uní con ella. No, sí era.
El problema es que tal vez nunca lo conocimos. Por el amor, por la atracción, por lo que tú quieras. Pero hablan de nuestras elecciones. ¿Con quién nos unimos? Porque eso habla quién verdaderamente somos nosotros. ¿Cuántos entendemos? Y lo vuelvo a repetir. Y eso determinará nuestra calidad de vida el día de mañana. Mis elecciones como joven, y estoy hablando del joven, tus elecciones, joven, que tú tomes el día de hoy, determinarán la calidad de vida que tú tendrías el día de mañana. O decides buscarle a Él con toda tu alma y con todo tu corazón, o no decides buscarle. Sea como sea, decidas o no decidas buscarle, la elección que tú tomes el día de hoy determinará la calidad de vida el día de mañana para tu futuro. Porque es una realidad. Este mundo está hecho en base de nuestras elecciones. Con quién nos unimos, con quién andamos. Todo ello. Y sabes que los problemas empiezan a acontecer cuando tú y yo abandonamos los caminos de Yahweh. Que Él es el que tiene para nuestra vida, traerá consecuencias. Si tú y yo desobedecemos los principios que Yahweh tiene, dice la palabra que su palabra está establecida por siempre y para siempre. ¿Dónde? En los cielos. Su palabra ya está establecida. Me guste, no me guste, esté de acuerdo, no esté de acuerdo con lo que se predica, con lo que se enseña, con lo que la palabra de Yahweh tiene, no importa. El yo pienso, yo siento, yo creo, yo pienso, yo eso, no determina. Y hay para todos, amado. Porque esto es enseñanza para nuestras vidas. Habla lo que Yahweh tiene para nosotros. Y te estoy hablando cosas muy simples de lo que es la vida diaria de nosotros. Porque muchos de los problemas, de los conflictos que sucedieron con la vida de Lot fue porque fue una persona no sabia. Y tenemos que ser sabios para edificar, di conmigo, nuestra casa. Amén. Vamos a continuar. Segunda de Pedro. Vamos a Génesis capítulo 13, versículo 5. Génesis 13, versículo 5. Dice, pero también Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, toros y tiendas. Dice, y eran muchas sus posesiones. Por tanto, no les era suficiente la tierra para habitar, porque habitaban, dice, porque se habían multiplicado mucho sus posesiones y no era posible que habitaran, ¿qué dice la palabra? Juntos. Aconteció que suscitó un altercado entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. En ese entonces habitaban en la tierra, dice la palabra, de los cananeos y de los fereceos. ¿Qué es lo que pasó? Lot andaba en la carne, mas Abraham andaba ¿qué? En el espíritu. La carne y el espíritu no pueden cohabitar juntos. Siempre habrá problemas. Mira lo que dice Gálatas capítulo 5. Yo hoy sí me recordé. Ya se me vino a mente. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versículo 17. Gracias, Padre. Gálatas capítulo 5. ¿Estamos ahí? Versículo 16, vamos a leer del 16, dice, digo pues, andad por el Espíritu y no cumplas los deseos de ¿qué? De la carne. ¿Qué es lo que hizo Lot? Miró, contempló y dijo, esto es lo mejor. Versículo 17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, pues estos dos se oponen, dice, el uno al otro, de manera que no pueden hacer lo que desean. O sea, no pueden habitar juntos. O se es espiritual, o se es ¿qué? Carnal. ¿Cuánto estamos entendiendo? Y déjame llegar hasta aquí porque el tiempo ya pasó. ¿Cuánto estamos entendiendo? Y con esto quiero terminar. ¿Sabes que las cosas de Yahweh siempre son así, amados? Esto habla del altercado de la vida de Abraham y de Lot. ¿Qué es lo que sucedió con ellos? Dice, no pudieron cohabitar juntos. Siempre va a haber un conflicto entre lo espiritual y lo carnal.
Mira lo que dice Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12, versículo 49. Versículo 49 dice: yo he venido para echar fuego sobre la tierra, y cómo quisiera que ya estuviera encendido. En otras palabras, cuánto quisiera que esto ya se cumpliera. Fíjate lo que Yeshua estaba diciendo. El sufrimiento, el calvario, lo que Yeshua estaba viviendo era para que ya tuviera su cumplimiento en esta tierra. Dice, yo he venido para echar fuego sobre la tierra. Dice, y cómo quisiera, en otras palabras, he venido a esto y cómo quisiera que esto ya tuviera su cumplimiento, que esto se cumpliera. Palabras de Yeshua, qué tremendo. Dice, pero de un bautismo tengo que ser bautizado. Y cómo me angustio para que esto se cumpla. Dice, piensan que vine a dar paz en la tierra. Los digo que no, dice, he venido a traer más bien división. Porque desde ahora en adelante, 5 de una casa estarán divididos. 3 contra 2, 2 contra 3 estarán divididos. El padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Yo no sé por qué metieron a la pobre suegra ahí, ¿verdad? Pero ahí está. Dice, he venido a traer confusión. Dice, he venido a turbar, si tú quieres. He venido a traer división. He venido a poner a 2 contra 3, a 3 contra 2. Dice, no importa, pero he venido a traer división. Cuando uno dice, todo está bien. Dice, se habla de paz cuando no hay paz. ¿Cómo está tu casa, hermano? Bien. ¿Cómo están las cosas? Bien. Bendecido. Y la casa, un caos. Pura división adentro, si tú quieres. Conflicto, el esposo contra la esposa, el hijo contra la mamá, contra el papá, uno contra el otro, y ambos de 2 contra 3 o 3 contra 2. Una división, unos para otro lado y otros para otro lado. Dice, a eso he venido. Dice, he venido a poner el uno contra ¿quién? Contra el otro. ¿Por qué? Y con esto quiero terminar. ¿Sabes qué es una cosa? Y vamos a ponernos de pie. Ya con esto terminamos aquí esta parte. Siempre habrá una lucha entre lo espiritual y lo carnal. ¿Qué te quiero decir con ello? Eso es a lo que Yeshua vino. Cuando dentro de una casa, de un hogar, se empieza a levantar la palabra de Yahweh y empieza a ver a alguien que es espiritual, van a comenzar las divisiones. ¿Por qué? Porque donde está la palabra de Yahweh siempre va a haber oposición. Cuando uno quiere cambiar, siempre dice, y los enemigos son los de su propia casa. O sea, no necesitas irte allá con el amigo, con el vecino que está allá enseguida para que te diga, no. El que te va a desanimar es el que está en la casa. Hay muy creyente, muy espiritual. ¿Por qué? Porque va a haber oposición. Para que con el fin de querer desanimar y que no avances. Pero la palabra de Yahweh a eso es. Es para traer oposición. Porque sabes, cuando eso comienza a suceder y cuando eso comienza a pasar, significa que algo está sucediendo dentro de ese núcleo familiar. Si Yahweh nos va a usar como personas cambiadas, no con los hábitos pecaminosos que traemos del mundo. ¿Cuánto lo entendemos? Si Yahweh nos va a usar como familia, ¿sabes una cosa? Te tengo buenas noticias. Te va a exprimir, te va a moldear, y si no le parece la obra que está haciendo, la va a volver a destruir y la va a volver a hacer otra vez. Porque dice la palabra que Él es el alfarero y nosotros el barro. Dice, ¿o acaso el barro le dice al alfarero, esto no es así? No. Quien manda es ¿quién? El alfarero. ¿Y quién es el alfarero? Él. ¿Y quién nos va a moldear y quién nos va a dar forma?
Y si no le pareció como vamos, si tú quieres, ¿sabes qué es lo que es el alfarero? ¿Cuántos han mirado? Tú dices, va quedando bien bonito. Y de repente miras como que algo está un poquito chueco y le hace. Y otra vez todo desde el comienzo. ¿Por qué? Porque Él desea que seamos vasos de honra para Él. Amén. Y dile a la persona que está toda, dile, no importa si Él nos va a moldear, si Él nos va a exprimir, pero todo es con un buen fin. Amén. Vamos a orar ahí donde estamos. Padre, gracias, Padre Yahweh, por tu palabra, por tu instrucción, Padre, en nuestras vidas. Gracias, Padre Yahweh, por tu enseñanza, por tu instrucción, Padre, a nosotros. Ayúdanos, Padre, a poder entender, Padre, tu plan, tu propósito, Padre, en nuestras vidas. Que podamos, Padre, entender que nosotros somos el barro, Padre, y tú el alfarero. Que aquello que tú deseas que hacer con nosotros es una obra buena. Es un vaso, Padre, que tú puedas usar para tu fin, Padre, y para tu propósito. Que podamos, Padre Yahweh, servirte con todo lo que somos, con todo nuestro ser, con todo lo que tú nos has llamado. Padre, gracias, que es tu palabra la que tiene palabras de vida eternas para cada uno de nosotros. Que es tu palabra la que es dirección, Padre, y la enseñanza a nuestras vidas, a nuestros corazones. Ayúdanos, Padre, a poder siempre meditar en tu palabra, en tu instrucción, y poder levantar un altar en nuestras casas, en nuestros hogares. Ayúdanos, Padre, ya nos entender que toda vez que nos apartamos y nos alejamos de tus principios, hablan de nuestras elecciones, nuestros apegos, y todas esas elecciones y apegos en nuestros corazones determinarán, Padre, nuestra calidad de vida del día de mañana. No simplemente la nuestra, sino la de nuestra familia, las que vienen, Padre, detrás de nosotros. Ayúdanos, Padre, a poder siempre tener nuestras elecciones y nuestro apego por las cosas tuyas. Que al final de todo, de nuestro camino, podamos recibir, Padre, esa corona, ese galardón, Padre, que tú tienes para nosotros. En el nombre de Yeshua, y todos decimos amén y amén. Y así con nuestras manos levantadas. Yevareja Yahweh Beish Bereja. Yaer Yahweh Panabeleja Bijuneja. Yisad Yahweh Panabeleja Beyasem Leja Shalom. Beshen Yeshua HaMashiach. Padre Yahweh, bendice, Padre, tu pueblo reunido en esta hora, en esta tarde. Bendícelos, Padre, grandemente. Guárdales en el hueco de tu mano. Que al salir de aquí, Padre, vayan con tu cuidado, Padre, con tu protección, y que sean tus ángeles, tus malachim, acampando alrededor de ellos. En el nombre de Yeshua.